Bueno, pues bienvenidos a la clase 10, curso de Macroeconomía 4. Eh, en esta segunda parte del curso vamos a abordar la el lado de la oferta, ¿sí? El lado de la oferta en una economía abierta. Eh, y vamos a hablar en el contexto de competencia imperfecta, ¿no? Es el mismo contexto que se ha abordado en curso anterior, en Macro 3. Eh, con la diferencia de que, bueno, tenemos que incorporar los elementos de una economía abierta, ¿no? Entonces, vamos, vamos a iniciar, ¿no? Por hablar del mercado de trabajo de competencia imperfecta, donde los agentes, pues, son fijadores de precios, ¿no? Eh, las empresas, por un lado, fijan la tasa de crecimiento de los precios y los trabajadores, ¿no? Fijan la tasa de crecimiento de su salario nominal sujeto a la demanda de trabajo que hagan las empresas, ¿no? Digamos, los trabajadores eh, pueden determinar la tasa de crecimiento de su salario nominal, pero el número de puestos de trabajo pues está determinado por los requerimientos laborales de la empresa, ¿sí? Pero lo que podemos observar es que esta relación, esta determinación de precios, por un lado, por parte de las empresas, o de su tasa de crecimiento de los precios y la tasa de crecimiento del salario nominal, por otro lado, por parte de los trabajadores, pues determinan ya sea el nivel del salario real o la tasa de crecimiento del salario real, ¿no? Que es esta que tenemos aquí. Entonces, y bueno, ya esto, ustedes recordarán que, bueno, podemos sacar logaritmo, ¿no? Y después rezagar las variables, restar una respecto a otra, y nos quedará entonces la tasa de crecimiento del salario nominal. Esta W puntito, ¿no? Es la tasa de crecimiento del salario nominal, la tasa de crecimiento del salario nominal, y esta pi, pues es la tasa de crecimiento de los precios, ¿no? La inflación. Bueno, vamos a iniciar con el problema de los trabajadores. Vamos a recordar, a considerar que en este modelo se asume que los trabajadores están organizados en sindicatos, ¿no? O en un sindicato. Podríamos ampliar el modelo, de hecho se puede hacer, ¿no? Y tener, digamos, una economía que tiene varios sectores, sector I, sector J, sector K, ¿sí? Entonces, bueno, pero aquí estamos hablando de la economía en general, ¿no? Entonces, están organizados en un sindicato, ¿sí? El objetivo, ¿no? El objetivo de este sindicato es lograr el mayor número de puestos de trabajo, N, ¿sí? Y el mayor nivel de salario real. Aquí tengo W, vean que aquí no tiene el puntito, ¿no? Así la W solita es W minúscula, solita es el salario real, ¿sí? Es el salario real. Ya con el puntito me estoy refiriendo a la tasa de salario, la tasa de crecimiento del salario nominal. Pero aquí vean ustedes que esta función es una función del tipo Cobb-Douglas, ¿sí? Una función como las que han visto en micro, ¿no? Es una función del tipo Cobb-Douglas. Eh, y bueno, lo que está diciendo es que, pues justamente así como el consumidor debe decidir entre el bien X1 y el bien X2, pues aquí el sindicato puede decidir entre el nivel de salario o puestos de trabajo. Eh, observen ustedes, o hay que observar, que si el sindicato, los trabajadores fijan un salario nominal muy alto, pues las empresas, vamos a suponer que lo aceptan. Dice, ok, aceptamos ese salario, pero voy a tener que contratar pocos trabajadores, ¿no? Porque no puedo contratar a ese salario, no puedo contratar la misma cantidad de trabajadores, ¿no? Entonces, ahí está la decisión del sindicato, ¿no? Si fija salarios muy, muy bajos, pues quizás tendrá muchos trabajadores contratados, ¿no? En la empresa, ¿no? La empresa estará dispuesta a contratar un gran número de trabajadores si el salario es bajo, pero bueno, justamente ese va a ser el problema, ¿no? Que no se estaría maximizando el beneficio con salarios bajos. Entonces, se tiene que encontrar, digamos, el sindicato.
tiene que fijar o debe fijar el salario nominal eh, o el salario real en este caso, así como lo estoy expresando aquí, pero pues sujeto o con la condición de que las empresas van a decidir la cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que está expresándose en esta función de utilidad, ¿no? Una función de utilidad del sindicato, es esto lo que nos dice. Bueno, simplemente lo presento, no vamos a abordar más así el tema. Simplemente presento esta función de utilidad para explicar, ¿no? Cuál es el problema de los trabajadores, el problema del sindicato. Bueno, por otro lado, bueno, justamente aquí es lo que les decía, ¿no? Para pasar del salario real a la tasa de crecimiento del salario real, es lo que tenemos aquí, ¿no? Hay que recordemos que el salario real lo que indica es la cantidad de producto que se puede obtener con una unidad de trabajo. Esta unidad de trabajo puede ser una hora o un día, ¿sí? Entonces el salario real lo que nos indica es la, la cantidad de producto, de producción, de bienes que se pueden obtener con una unidad de trabajo, ¿sí? Esta expresión de W entre P le podemos aplicar la función logarítmica y aplicando propiedades de los logaritmos me queda el logaritmo del salario nominal en T, el logaritmo de los precios en T, rezagamos un periodo y entonces voy a tener el logaritmo de los salarios en T menos 1 menos el logaritmo de los precios en T menos 1. Hacemos la resta, ¿no? Esta primera menos esta segunda, ¿no? Aquí está el proceso, ¿no? Es esta menos esta, luego es menos logaritmo de p menos logaritmo de pt menos 1. Igual, bueno, aquí simplemente ya reacomodo, sobre todo este signo, ¿no? Em, que es un más, vean, menos por menos más, y es el mismo que tengo acá, ¿no? Aquí tengo menos por menos, pues me va a dar más. Esta diferencia en logaritmos, recuerden ustedes cuando tenemos el logaritmo de una variable que está cambiando a través del tiempo, ¿no? Su diferencia en los logaritmos, pues es justamente la tasa de crecimiento. Entonces aquí tenemos la tasa de crecimiento del salario nominal, ¿sí? Y por otro lado tenemos la tasa de crecimiento de los precios, que es pi, de tal suerte que la diferencia entre la tasa de crecimiento del salario nominal y la inflación, pues me va a dar la tasa de crecimiento del salario real. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, hay que recordar, hay que considerar el nivel de precios de una economía abierta. ¿Sí? Aquí les pongo este nivel de precios de economía abierta se analizó en la clase 8 de la diapositiva 12 a la 15. ¿Sí? Y ahí llegamos a esta expresión. Recuerden, ¿no? Los precios que enfrenta el consumidor, el índice de precios que enfrenta el consumidor, pues es un promedio ponderado de los precios locales y de los precios extranjeros expresados en moneda local, ¿sí? Ponderados por un parámetro, ¿no? Sigma, parámetro sigma. Este sigma pues está entre 0 y 1, ¿no? Y nos indica en qué proporción este índice de precios está compuesto por precios locales o por precios extranjeros. En estas diapositivas de la clase 8 de la 12 a la 15 se puede ver el proceso de cómo llegamos hasta esta expresión. ¿Qué nos dice esta expresión? Bueno, la tasa de crecimiento de los precios o la inflación. ¿Cuál inflación? Pues la inflación, esta inflación, la que considera los precios locales y los precios extranjeros. Le pongo C para hacer referencia a que es la inflación que enfrenta el consumidor, ¿no? La inflación que enfrenta el consumidor es igual a la inflación de los precios locales más, vean ustedes, este epsilon punto es la tasa de crecimiento del tipo de cambio real, es la tasa de crecimiento del tipo de cambio real. Y recuerden ustedes que el tipo de cambio real, como lo hemos definido, no es otra cosa más que el precio de los bienes extranjeros, en términos de los bienes nacionales, ¿verdad? Pero en esencia es el precio de los bienes extranjeros, ¿no? Entonces lo que me está diciendo aquí es la tasa de crecimiento de los precios extranjeros. Esta epsilon puntito
que lo que nos está indicando es la tasa de crecimiento del tipo de cambio real, bueno, a fin de cuentas lo que nos está diciendo es la tasa de crecimiento de los precios de los bienes extranjeros, ¿sí? Medidos en términos de los bienes locales. Multiplicado, ¿no? Por esta sigma, ¿no? Eh, que es justamente la proporción de bienes extranjeros que están incorporados en la canasta del consumidor, ¿no? Entonces, claro, la inflación que enfrenta el consumidor, pues es la inflación de los precios locales y la inflación de los precios extranjeros, ¿sí? Ok. Entonces, digamos que la inflación efectiva que enfrentan los consumidores se puede expresar o sea, se puede expresar de esta manera, pi c, y entonces la tasa de crecimiento del salario real, considerando tanto los bienes extranjeros como los bienes locales, pues se puede expresar de esta manera, ¿no? Ok. Ahora, como les había comentado, los trabajadores pues van a determinar la tasa de crecimiento de sus salarios nominales, sujetos siempre pues a la demanda de trabajo que realice la empresa. Pero en realidad los trabajadores pues no tienen control sobre los precios, la inflación de los bienes locales y tampoco sobre la variación que pueda tener el tipo de cambio real. Entonces lo que pueden hacer, como no, es formarse una expectativa de esta inflación, ¿no? De esta inflación relevante para ellos, ¿sí? Formarse una expectativa, ¿no? Es la inflación que enfrenta el consumidor esperada, es igual a la inflación de los precios locales, la inflación esperada de los precios locales y la variación porcentual esperada del tipo de cambio real, ¿no? Em, de tal manera que esta expresión, la tasa de crecimiento del salario real, pues se puede escribir de esta manera, ¿sí? Sustituyendo simplemente PIC esperada, ¿no? PIC esperada, pues sería todo esto que está aquí. Tasa de crecimiento del salario real esperado en una economía abierta, ¿sí? Esta es la tasa, ¿qué es lo que me está diciendo? Fíjense, si esto fuera, esto en economía cerrada no está, este tipo de cambio no está. Entonces, esta es la tasa de crecimiento del salario, la tasa de crecimiento esperada, ¿sí? La tasa de crecimiento esperada del salario real. Pero en una economía abierta, pues hay que restarle también la variación porcentual del tipo de cambio real, ¿no? Ok, vamos a suponer, entonces ya tenemos la tasa de crecimiento esperada, la tasa de crecimiento esperada del salario real en una economía abierta, ¿sí? Eh, bueno, vamos a suponer, ¿sí? Como ustedes recordarán, hay una relación inversa, ¿no? Entre esta tasa de crecimiento esperada del salario real con el desempleo, ¿no? Con la tasa de desempleo, ¿sí? Bueno, esta relación es más o menos la misma, ¿no? Que se analiza en macro 3, o digamos es la misma, la argumentación es la misma. Si hay un incremento en la actividad económica, pues fíjense, hay un incremento en la actividad económica, ¿eso qué significa? Que hay una disminución en la tasa de desempleo, ¿no? Porque están demandando más trabajo, ¿no? Habrá una disminución en el desempleo. Entonces, hay una disminución en el desempleo. ¿Por qué? Porque las empresas están contratando trabajadores, ¿sí? Porque quizás hubo una expansión de la demanda, ¿no? Quizás la economía presentó una expansión de la demanda. Las empresas, para producir, para satisfacer esa demanda, las empresas contratan más trabajadores, ¿sí? Eh, y entonces el sindicato podrá decir, bueno, podemos establecer un salario nominal mayor. ¿Por qué? Porque no va a afectar a la contratación, porque las empresas de por sí están contratando un mayor número de trabajadores, ¿no?
Entonces, cuando hay un incremento, una disminución, digamos, en la tasa de desempleo, ¿sí? Hay un mayor crecimiento de la tasa de salario nominal, ¿no? De esta variable, ¿no? Entonces, evidentemente, pues podemos establecer, digo, haciendo caso omiso o pasándolas de este lado sumando, no le hacemos caso a estas, podría ser, ¿no? Para ver justamente que hay una relación inversa entre la tasa de crecimiento del salario nominal y el desempleo, ¿sí? Entonces, esta argumentación, digamos, también se explicó en Macro 3, es exactamente la misma, ¿no? De por qué existe esta relación inversa entre la tasa de crecimiento del salario nominal y la tasa de desempleo, ¿sí? Bueno, es una explicación. Eh, ok, otro aspecto, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos este elemento, ¿no? Otro aspecto que podemos considerar para que los trabajadores puedan establecer una mayor tasa de crecimiento de su salario nominal, pues es la productividad, ¿no? La productividad media y productividad marginal en este modelo son iguales, ya veremos por qué son iguales, la productividad media y la productividad marginal, ¿sí? Entonces, se puede suponer, digamos, que los trabajadores pueden establecer una mayor tasa de crecimiento de su salario real si su productividad se incrementa, ¿no? Evidentemente, si el trabajador es más productivo, si los trabajadores son más productivos, bueno, pues podrán establecer un mayor salario, ¿sí? Entonces establecemos esta relación directa. Eh, Además de esto, también se incorpora esta variable Z que representa la organización del sindicato, ¿no? Se asume que a mayor organización, mayor poder de negociación y por lo tanto podrán establecer salarios salarios nominales mayores, ¿no? Tasas de crecimiento de salarios nominales más altas, ¿no? Entonces también hay una relación positiva, ¿no? A mayor organización, mayor poder sindical, pues podrán fijar tasas de crecimiento mayores, ¿sí? Los últimos elementos que debemos considerar, ¿no? En la formación de la tasa de crecimiento del salario nominal, pues es los impuestos que se descuentan, ¿no? A lo que es el salario nominal, pues se le descuenta el pago de la seguridad social, vamos a llamar esto es el costo de la seguridad social, que, bueno, la seguridad social puede estar, digamos, organizada de distintas formas. Aquí estamos asumiendo que una parte, pues, la pagan los trabajadores, otra parte la puede pagar la empresa, ¿no? Y otra parte la paga el gobierno, ¿no? Pero, bueno, particularmente aquí estamos asumiendo y estamos observando el comportamiento de los trabajadores, ¿no? Es decir, al salario se le descuenta, ¿no? El costo de la seguridad social y se le descuentan impuestos, ¿no? Impuestos al salario, impuestos al ingreso directo, ¿sí? Entonces, W pues se ve disminuida, ¿no? Por eso los signos menos, por los impuestos que tiene que pagar. Por otro lado, los precios pueden aumentar, por eso el signo más, pueden aumentar porque se paga un impuesto, ¿no? Como puede ser el impuesto al valor agregado, ¿sí? Entonces, vamos a tomar las tasas de crecimiento, vamos a considerar que todas estas variables cambian a través del tiempo, son función del tiempo, y además vamos a utilizar estas aproximaciones logarítmicas, ¿sí? Mientras el costo de la seguridad social y los impuestos al salario no sean muy altos, estas aproximaciones funcionan bien, ¿sí? Digamos, menores a 0,1 tal vez, ¿sí? Entonces, aplicamos siempre, ¿no? Ya saben, cuando tenemos este tipo de relaciones, eh, para tomar las tasas de crecimiento, pues siempre tomamos logaritmo, ¿no? Aplicamos las propiedades de los logaritmos. Ustedes pueden ir verificando aquí poco a poco las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Llegamos a esta expresión y una vez que tenemos esta expresión, podemos rezagarla un periodo, ¿sí? La rezagamos un periodo, todas las variables que tienen t, ¿verdad? Todas son función del tiempo, dijimos, pues se rezagan un periodo. Hacemos la resta, ¿sí? Restamos la primera menos la segunda y la podemos ordenar de esta forma, ¿sí? Ustedes lo pueden verificar, no tiene mayor
mayor complejidad. Eh, el logaritmo, la diferencia logarítmica de una variable, en este caso el salario nominal, ¿no? Logaritmo del salario nominal en t menos el logaritmo del salario nominal en t menos 1, eh, la vamos a denotar de esta forma, ¿no? Como W puntito es la tasa de crecimiento del salario nominal. Esta expresión es la inflación esperada, ¿no? Vean ustedes, es la inflación esperada. Eh, y bueno, aquí estamos ocupando las aproximaciones que nos sugieren aquí, estas aproximaciones. Hacemos la diferencia y la denotamos así, ¿no? A esta le denotamos simplemente delta. Esta delta indica que es un cambio a lo largo del tiempo, un cambio. Y bueno, pues denotamos a estas variables de esta forma. Eh, a todas estas, aquí hay un errorcito porque en esta ZP también se va a incluir. Ven ustedes, aquí ya tenemos toda la expresión completa. Esto es lo que teníamos al inicio. Tenía yo y esto que tenemos acá. Todas estas las pasamos de este lado, del lado izquierdo, que están del lado izquierdo, las pasamos del lado derecho. Y ven ustedes que del lado derecho, eh, a ver aquí, déjenme, aquí hay un error, porque esta no es ZP, es ZW. Y bueno, mejor la quitamos porque no incorpora a todas estas. Vamos a quitarla de una vez. Y aquí ahorita vamos a explicar esto. Ok, entonces, ya, no es ZP, es ZW, ¿sí? Esta ZW que está aquí, vamos a marcarla. Esta ZW que está aquí, ¿sí? Incorpora a todas estas variables y también incorpora a Z, ¿sí? Vean ustedes que si yo despejo la tasa de crecimiento del salario nominal, todos los que están del lado izquierdo los pasamos al lado derecho. Aquí está pi esperada, la tasa de crecimiento esperada la tasa de crecimiento esperada del tipo de cambio real. Aquí está Rho, ¿no? Que es la tasa de crecimiento de la productividad. Este de aquí. Eh, y esta ZW es lo que les digo, ¿no? Aquí van a estar todas estas variables. Menos FU, ¿no? Que esa ya está de por sí del lado derecho. Y entonces nos queda esta expresión, ¿sí? Esta ecuación que vean ustedes, estamos graficándola en el espacio tasa de desempleo, ¿sí? Tasa de crecimiento de los salarios nominales, ¿sí? Entonces, como la estamos graficando en este espacio, entonces debemos dejar a W solita, ¿sí? Todo esto es el intercepto, todos estos elementos que están aquí forman parte del intercepto. Y la pendiente, pues es menos F, ¿no? Está aquí. Eh, evidentemente, pues un incremento en cualquiera de estas variables va a generar un desplazamiento de la curva hacia la derecha o hacia arriba, como lo quieran ver, dado que pues se va a mover el intercepto, ¿sí? Vamos a ir analizando poco a poco después esto porque lo vamos a incorporar con la fijación de precios, ¿sí? Pero por lo pronto, bueno, ya tenemos este esquema que la novedad, digamos, pues es esta incorporación de la tasa de crecimiento esperada del tipo de cambio real. Y observen que esta expresión que está aquí en la nubecita, la puedo reescribir de esta forma, como está aquí abajo, ¿no? Que es simplemente pasar y la inflación esperada, que está al lado derecho, dejarla del lado izquierdo, con signo menos, evidentemente, y lo que tendríamos es la tasa de crecimiento esperada del salario real, ¿no? En una economía abierta. Que si ustedes verifican, pues nuevamente lo que se incorpora es
esta variable que representa la tasa de crecimiento esperada del tipo de cambio real. ¿Sí? Entonces, básicamente este es lo que quería yo presentar, ¿no? El problema del trabajador, de los trabajadores, ¿no? Entre digamos, la restricción que enfrentan al decidir la tasa de crecimiento del salario nominal, ¿no? No pueden fijar cualquier salario, ¿no? Tan grande porque entonces perderían puestos de trabajo. Se definió la tasa de crecimiento del salario real, ¿sí? Se fue agregando no solamente la inflación local, sino también la variación porcentual o la variación esperada del tipo de cambio real, la productividad, la capacidad de negociación, ¿sí? Los impuestos, y aquí lo importante a lo que llegamos es esta expresión, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que determinan la tasa de crecimiento del salario nominal? ¿Sí? Esto es lo que se debe entender, ¿no? Las variables que determinan la tasa de crecimiento del salario nominal y cómo se relacionan cada una de estas variables con el salario nominal, ¿no? Entonces, se presenta la gráfica. Lo que vamos a hacer en sesiones más adelante, pues vamos a determinar la fijación de precios, bueno, la tasa de crecimiento de los precios, como lo hacen las empresas, y después vamos a analizar estos movimientos ya cuando incorporemos los dos, tanto la tasa de crecimiento de los salarios como la tasa de crecimiento de los precios. Entonces, bueno, pues hasta aquí esta sesión.